Un bro me envía el siguiente mensaje, cabrón. Hola, hoy hace poco te conocí y vi que dijiste que dejaste de patinar por un tiempo por una lesión. Hace poco me caí patinando, me operaron el brazo. El punto es que cuando vuelva a empezar siento que me dará miedo de nuevo. ¿Me podrías dar unos tips o algún consejo que me pudiera servir? Muchas gracias y saludos desde México. México lindo y querido. Claro, pues mi bro, aquí el siguiente mensaje. Partamos de la idea, bro, que todos vamos a reaccionar de diferentes formas ante una lesión. Conozco a un bro, a un amigo muy cercano, que tuvo una lesión en la pierna, en esta parte. Lo tuvieron que operar, brígido. Pasaron unos meses, hizo los reposos adecuados, hizo los movimientos que tenía que hacer, los ejercicios, pero muy luego se tiró a patinar. Y nada, pues, el loco, yo pensé que se iba a demorar mucho más en volver a patinar, que quizás no iba a patinar, y no. Estaba ahí de una dándole así con cuática, brígido. Y nada, y poniéndole bueno, y está operado y tiene unos metales ahí, así que partamos de la idea que a todos nos va a costar mucho y vamos a tener diferentes reacciones. Y vamos a tener miedo, nos va a dar pera. Por ejemplo, yo también tuve una lesión o un problema lumbar, tuve una hernia. Nada, así que obligadamente me tuve que empezar a alejar del skate. Y al principio fue súper duro y fui gradualmente dejando de patinar con el tiempo. Así que los últimos años, mi bro, ya ni patinaba, ya ni conocía el skate, no conocía la escena, no conocía skater, las marcas o lo que estaba, por ejemplo, el skate aquí en Chile. No cachaba nada. Así que nada, pues ahora estoy de vuelta ahí y aprendiendo de nuevo el skate. Y bueno, volver, siempre necesité un motivo, porque siempre quise volver, pero no tenía un real motivo para poder volver a patinar. Y me planteé un objetivo, una idea y volví a patinar. Bueno, pero uno de los factores más importantes para que yo lograra volver al skate fue que hice un cambio de hábitos, un cambio de alimentación muy cuático, ¿ya? Y empecé a averiguar, a aprender, a practicar muchas cosas. Y me intenté cuidar lo más posible y aún lo sigo intentando, pero con el tiempo me di cuenta que iba por el camino correcto, lograba más movimiento y me sentía mejor. A mí lo que me dijeron es que ni siquiera iba a poder andar en bici, pero yo nunca me quedé con esa idea, nunca. Y trabajé y trabajo hasta el día de hoy para minorizar los dolores y los problemas. Pero estoy mucho mejor y me siento mucho mejor y ahora que estoy patinando me he sentido mucho mejor. De repente me duele un poquito, pero nada, casi nada. Y estoy ahí con energía, con buena onda y intento cada día estar mejor. Aunque me gustaría patinar más, pero no siempre se puede. Entonces, dependiendo de la lesión, mi bro, pueden pasar mucho tiempo o poco tiempo. Eso va a depender del problema que tengas y de la actitud. Pero lo mejor de todo lo que podías hacer es plantearte un objetivo o decirte por qué quiero volver a patinar, por qué quiero enfrentar este miedo, ¿ya? Pucha, me rompí el brazo. Yo, cuando estaba volviendo a patinar, mi máximo miedo era esguinzarme, doblarme la pata. Llevaba poco, un par de meses, y pasó lo que tenía que pasar. Pero fue bueno que pasara, ¿por qué? Porque enfrenté ese miedo y ese dolor, y no fue tan cuático como pensaba que iba a ser. Así que lo enfrenté bien. Y pasaron un par de meses y nos fuimos a conocer el Busta. Y terminamos la patinada luxándome el dedo. ¡Ah! Yo no quería nada, no quería patinar. Yo le decía a los chiquillos, ya, aquí me retiro, no patino más. Y los chiquillos me decían, no, si vaya a salir de esta. Fue cuático porque nunca había vivido una luxación y ver tu dedo ahí que, para el lado así, cuático, pero salió todo bien. Y nada, pues, aquí estamos de vuelta, seguimos patinando. Y tengan por seguro, riders, cabros, skaters, skateras, no sé cómo se dicen. Vamos de nuevo. Así que nada, cabros, tengan por seguro todos los skaters, todos los riders, que en el skate van a haber lesiones. Ojalá que nunca nadie quiera que te pasen lesiones, pero así es el skateboard. De eso se trata, o sea, tampoco se trata de eso, pero es algo que pasa y es natural. Y tenéis que enfrentarlo. Mira, si tú te gusta el skate y querías hacer cosas y lograr cosas, lamentablemente siempre va a estar ese riesgo. Y claro, la gran diferencia de los que progresan más o los que son mejores o los que llegan mucho más arriba es porque están dispuestos a enfrentar eso, ese dolor. Uno ve a los grandes skaters, pero uno los ve después, las cosas cuando intentan se matan. Esos güeyes son diabólicos, esos güeyes no se quieren porque yo los veo y se destrozan, pero por eso logran las cosas. Claro, yo no te digo que tenés que ir a matarte, porque tú tienes que poner tus propios objetivos. ¿Por qué lo haces y por qué patinas? Porque si lo haces por gozar tampoco te va a ir a matarte. Pero sí tenés que tener claro que en el skate van a haber lesiones, ojalá que nunca hayan, pero siempre está el riesgo. ¿Se pueden minimizar? Sí, claramente.
se puede aprender sobre eso y puedes hacer mucho más ejercicio si tú querís, pero eso ya es verlo a nivel profesional, si querías ejercitarte y mantenerte y hacer otros tipos de prácticas, pero el skate es así, es un deporte de riesgo. Bueno, y volviendo al tema del miedo, mi bro, y su lesión, si tú querés realmente volver y tenés muchas ganas, vaya a hacerlo de seguro. De alguna forma lo vaya a hacer y vaya a encontrar la forma. Lo que sí te recomiendo, mi bro, cuídate harto el brazo, reposa lo que tengáis que reposar, pero también hace los ejercicios que tengas que hacer para que no se te atrofien las lesiones. Nada, cambia tu alimentación, eso es una bomba. Ahí, si empezáis, mira, empieza gradualmente, todo se hace gradualmente, de a poquito, y vaya a notar un cambio y se te va a empezar a mejorar mucho más rápido. Porque si haces muchas cosas que no son tan buenas, se te va a lo mejor mejorar, pero no va a ser tan efectivo o va a ser a largo plazo. Y ten presente que cuando decidas volver a patinar, anda gradualmente, ¿ya? Es como empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque obviamente si tú te caes vas a tener que apoyar tu brazo, entonces vas a tener que aprender a caer con el otro, con la otra parte del brazo, con otras partes del cuerpo, ya, para no apoyar directamente tu brazo donde tienes la lesión. Hazlo de a poquito nomás y por último, empieza a andar nomás, pues ni siquiera intentes trucos, empieza a andar, cosa que te dé seguridad. Y lo que sí tenés que hacer es ir a un compadre, un bro, estos que cachan el tema de la movida del brazo, un kinesiólogo, qué sé yo, o un fisioterapeuta, no sé, anda para que te vaya haciendo los ejercicios, para que vaya agarrando fuerza, movimiento. Así que nada, para que le dé una vuelta a eso y no, conectes tu cuerpo con la mente, la energía, que estés motivado, ¿cachai? Y hazlo bien, ¿cachai? No, es la única manera de vencer el miedo y gradualmente, pero ponerle gana a la cosa, ¿cachai? Que realmente proponerte que querés volver al skate y querés mejorar tu brazo. Vuelve cuando te sientas seguro, bro, porque en realidad yo me demoré 10, 12 años en volver al skate a patinar como patinaba antes. Aunque no patino 100% al ritmo que patinaba antes, pero ya lo puedo hacer si quisiera, ¿ya? Por otros motivos no he podido ser constante y patinar harto como quisiera, pero estoy volviendo al ritmo. Y tuvieron que pasar 10, 12 años porque entre ese lapso, mientras dejaba el skate, patinaba, pero no me sentía bien porque no patinaba como yo quería. O no tenía el cuerpo, porque tenéis que estar constantemente patinando para tener un cierto estado físico en el skate o en cualquier deporte. Y me costó un montón. Pero ojalá que lo tuyo sea más rápido. Y aquí tenía el ejemplo de mi brother que tenía un problema en la pierna, pero eran tantas sus ganas de patinar y sabía que podía. Siente un pequeño dolor, pero puede patinar, ¿cachai? Entonces nada, empieza gradual y hazlo de manera consciente, inteligente y no te arriesgues de más. Pero si tenéis ganas de volver, vuelva, mi bro, vuelva. Y vaya de poquito venciendo el miedo. Y espero que les sirvan los tips aquí el Cafeolo. Y nada, pues, mi bro, vale por el apañe y espero que vuelva y disfrute del skateboarding. Esa es Cafeolos, Violot. Yeah, mi men, nos vemos, eso. Bueno, no voy a patinar ya porque ya me cansé, pero nos vemos, brother, en una patinada. Se me olvidaba, mi rey. Pucha, a veces no te querés tirar una escalera porque te da miedo y después vais y te lesionáis por la cuestión más estúpida. Así que nada, mi bro, ahí venza los miedos, vaya de a poco y nada, nos vemos, eso. Y si te gusta aquí ¿cuánto? Nada, y si te gusta aquí el contenido del Cafeolo, los tips, los videos, los trucos, lo que queráis, apáñeme, suscríbase o denle like o comente, su opinión es súper importante. Eso, nos vemos, rey, Cafeolo, eso, chao, men. Ahora sí me voy.